¿Qué rollo, mis cabrones? He vuelto para revivir esta serie que cada vez tiene menos visitas XD. Bueno, no sé cuántas cosas tenía para decir. Así que me iré rápido para no rellenar de más esta intro. Primero, ya terminé de escribir esta historia. Lo malo, es que la terminé por falta de ideas XD. Inicialmente serían 15 capítulos, pero, luego de escribir el capítulo anterior a este, me quedé más seco que limón de taquería. Me di un descanso corto de esta historia, pero, seguía sin ideas de qué más hacer. En el próximo capítulo les contaré cómo fue que escribí los capítulos posteriores si no tenía ni una sola idea XD. Entonces, al comenzar a escribir el capítulo 9, me di cuenta que ya había escrito todo lo que quería escribir y que no hacía falta meter más enemigos y situaciones solo para rellenar. Así que, a partir de este capítulo, ya no me siento satisfecho con el resultado final de los escritos. Incluso ahora, 2 meses después de terminar de escribir esta historia. No siento que tenga ninguna idea para cambiar los últimos capítulos. Todas las ideas que me surgen, son para la historia principal. Entonces, en resumen, decidí cancelar esta historia antes de arruinarla demasiado, por lo que, decidí darle un final un tanto apresurado. Así que, les adelanto que ya solo quedan 4 capítulos más. Y ya no sé qué más decir. Las despedidas las guardaré para el último capítulo XD. Ahora sí, ya me voy porque ya me extendí demasiado. Nos vemos en un mes. Capítulo 6.3. Pasaron 3 días luego de volver al refugio de aquella exitosa misión. Durante estos días, lo único que había estado haciendo, era mostrarles a la milicia, y a Lisa, cómo hacer uso de los exoesqueletos. Lo entendieron muy rápido, lo cual me sorprendió bastante. Podías verlos moverse de un lado a otro, saltando y golpeando cosas para acostumbrarse. Sumado a esto, les entregamos sus nuevos uniformes, entre comillas. Aquellos que estaban blindados. Con el exoesqueleto y sus uniformes, ahora sí parecían una milicia de verdad. Lisa ni siquiera tenía que estar aquí, pero también quiso ser parte del equipo. Además de esto, algunas personas estuvieron creando soportes y soldándolos a los muros. Estos eran para colocar las ametralladoras ligeras, y tratar de repeler algún ataque enemigo. Todos, absolutamente todos, estábamos colaborando en la preparación del contraataque. Tenía que ser a prueba de fallas. Había un plan para defender el refugio, y uno para atacar la base enemiga. A la defensa se unieron los chicos del grupo de búsqueda, mientras que el ataque sería hecho por la milicia. Lisa se encargaría de planear la defensa, mientras que el contraataque había cambiado. Ya no estaba dispuesta a arriesgar a toda esta gente. Pues de no lograrlo, todos morirían. Así que, les hice saber el nuevo plan. Ya no usaríamos los vehículos bomba. Ahora yo sería quien se encargaría de derribar sus muros. Por su parte, los demás, se quedarían en lo alto de los edificios disparando. Ahora con 2 rifles de francotirador, no sería tan complicado. A ellos les parecía buena idea al fin y al cabo. Los únicos que parecían preocupados, eran Alex y Karen, quienes se ofrecieron a ir conmigo. Claramente rechacé su propuesta. Les dije que estaría bien, que yo podría con esto. No parecían creerme, pero lo habían aceptado. Un par de días más pasaron. Todo parecía estar listo. Hablé con Lisa a primera hora de la mañana, y me contó lo que hizo durante el tiempo que estuvimos fuera. Sacó de su bolsillo trasero, un mapa de la ciudad. Me mostró, marcado con rojo, nuestra base, y la del enemigo. Había una ruta trazada, que iba desde nuestra base, a la suya. Esto era justo lo que necesitaba. Tomé el mapa, y fui directamente a prepararme. Justo en este momento, comencé a sentir un poco los estragos de no haber dormido ni un solo minuto en tantos días. Sentí un mareo tan fuerte que creí genuinamente que el suelo se había movido por completo. Afortunadamente no pasó nada más. Llegué con los muchachos, y les mostré el mapa. Les dije que se prepararan, porque saldríamos de inmediato. Ellos asintieron y de inmediato corrieron a la armería. Me quedé un par de segundos en la zona de entrenamiento. Volteé en dirección de los edificios altos fuera de los muros. Y ahí, en lo alto, parado en la orilla, un sujeto de negro. Se veía similar al que había matado en el interrogatorio.
Solo que la máscara de este era blanca en lugar de dorada. Firme me observaba. Entonces, lentamente comenzó a apuntarme con su dedo, para después acercar su pulgar a su cuello y moverlo de un lado a otro, haciendo la típica señal de «estás muerto». Entonces, explosiones comenzaron a escucharse alrededor de todo el lugar, y los muros comenzaron a caer. Todo se volvió un caos en pocos segundos. Soldados enemigos comenzaron a entrar y rápidamente comenzaron a disparar a todo el que no tuviera un uniforme gris o azul como el suyo. No pasó más de un minuto para que los nuestros comenzaran a responder dicho ataque. Decidí confiar en ellos. No estaba tan segura que lograran tener la ventaja, pero tenía que confiar. Aquel sujeto de la máscara blanca me seguía observando. No iba a desaprovechar la oportunidad. Corrí hacia la puerta principal. Salté sobre una de las torres de vigilancia, en las cuales los guardias disparaban las ametralladoras ligeras hacia los muertos que se aglomeraban en las cercanías. Y como si ya supiera desde siempre cómo controlar el aura, dejé salir todo lo que pude. Salté hacia la calle, y ahí, nuevamente salté. Ahora hacia un techo cercano. Ya en aquel techo, tomé impulso y salté con todas mis fuerzas hacia un edificio un tanto más alto. Y estando en el techo, ya se veía mucho más cerca el lugar donde este sujeto se encontraba. Tomé impulso una vez más, y salté con fuerza en esa dirección. Todo esto ocurrió en poco más de 5 segundos. Llegué justo a donde este sujeto se encontraba, pero ya no estaba. Creí por un momento que había decidido escapar al verme ir tras él. Qué equivocada estaba. Salió de la nada y por la espalda, trató de encajarme sus 2 cuchillas, dagas, o lo que sea que fueran. Pero, esta vez, estaba completamente concentrada. Salté con fuerza haciendo un mortal invertido, el cual me puso detrás de él. No perdí el tiempo y de inmediato le di un puñetazo descendente en la espalda que lo hizo golpearse duramente en el concreto. Me lancé de inmediato hacia él para rematarlo, pero giró rápidamente hacia un costado y se puso de pie. Nos miramos un par de segundos, cada uno en guardia. La ansiedad de no saber si mis compañeros podrían repeler el ataque en la base me quemaba por dentro. Tenía que acabar con esto e ir en su ayuda. Alguno debía dar el primer golpe, pero no quería ser yo. El tipo parecía también ponerse nervioso. Ninguno quería dar el primer golpe, así que traté de hacer algo distinto. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no simplemente nos dejan en paz y ya? ¿Por qué ese afán de querer aniquilarnos? No les hemos hecho nada como para que nos molesten de esa forma. No lo entenderías. Esto es más grande que tú y yo. El destino de toda nuestra especie está en juego, y debemos salvarlo a toda costa. Debemos liberar el nuevo orden mundial y restablecer la civilización, solo que, con nuevas reglas. Creo que ese discurso ya lo escuché. De inmediato extendí la palma de mi mano, y un potente láser salió de esta sin previo aviso. El tipo trató de esquivarlo, pero no era tan rápido. Su pierna izquierda fue hecha cenizas. Esto lo hizo caer al suelo y posteriormente comenzó a gritar de dolor. Ni el entrenamiento más intenso te prepara para perder una extremidad. Me acerqué a él con prisa. Apunté mi palma hacia su cara, y una luz brillante comenzó a aparecer. El tipo comenzó a suplicar por su vida, pero fue totalmente en vano. Disparé el láser y en apenas 3 segundos, su cabeza se volvió cenizas. Aunque también atravesé el techo del edificio, y quién sabe cuántos pisos inferiores más. Pero, estaba hecho. Bastante sencillo a mi parecer. Me puse en el borde del edificio. No sé qué pasó por mi mente, pero tomé impulso y me lancé en dirección del refugio, pues había una gran cantidad de muertos y soldados enemigos dentro. Caí ocasionando una gran nube de polvo y reventando el concreto en el proceso. Estaba ilesa, y eso era sorprendente a decir verdad. Realmente no creía que fuera a funcionar, pero aquí estaba, intacta. En cuanto la nube de polvo se disipó y pude ver con claridad, mi primera reacción fue disparar el láser de forma circular. Fue bastante estúpido a decir verdad, pues en cuanto comencé a ver decenas de cuerpos partirse en 2, caí en cuenta que probablemente había cortado a alguno de los nuestros también. Entonces, vi algunos de ellos moviéndose entre los tejados de las casas. Me relajé un poco al verlos, así que volví al ataque.
Contrario a lo que muchos pensarían, realmente no me gustaba pelear. Y eso se reflejaba en lo rápido que siempre terminaban mis combates. En esta ocasión no fue la excepción. Disparaba el láser en todas direcciones sin pensar. Donde veía un enemigo, ahí disparaba. Algunos terminaban completamente carbonizados y muchos otros partidos por la mitad. Pero gracias a esto, ya que mis demás compañeros habían dominado muy rápido el exoesqueleto, fue que pudimos limpiar el lugar relativamente rápido. Karen apareció de pronto frente a mí, bajo del techo de una casa de un solo salto. ¿Por qué saliste huyendo así? Me di cuenta de su ataque muy tarde. Apenas 5 segundos antes de que los muros explotaran, logré ver a un tipo de máscara blanca en lo alto de un edificio. Ese sujeto era el que estaba dirigiendo a todos los soldados que entraron. Salí corriendo para matarlo. ¿Y lo hiciste? Por eso regresé. Si no lo hubiera seguido hasta su base. Bueno, ahora aclaremos nuestro siguiente movimiento. No tardarán en enviar más soldados. ¿Dónde está Lisa? Aquí estoy. Llegó corriendo cubierta de sangre, lo que naturalmente me alarmó bastante. Y de distintas direcciones llegaban el resto de la milicia y hasta el grupo de búsqueda que se había unido a la batalla. ¿Qué carajos te pasó? Descubrí que el resto del consejo estaba en tratos con ese grupo, Balzac. ¿Qué? ¿De qué forma? No sé en qué momento sucedió, pero, cuando llegué al lugar que se usa como sala de reuniones, estaban hablando por radio con un sujeto, al que le decían que todo estaba saliendo según lo acordado. Cuando los cuestioné sobre lo que estaban haciendo, de inmediato saltaron a atacarme, pero iba armada con mi pistola y un cuchillo, así que ya pueden imaginarse en qué terminó todo. ¿Sobrevivió alguno? No. A todos los rematé con el cuchillo. ¿Ya sospechabas de ellos, no es así? ¿Cómo lo sabes? No tiene sentido que hayas pedido un exoesqueleto y un uniforme. ¿Para qué podrías necesitarlo? Si no saldrías al campo de batalla. Eres realmente sorprendente. Y sí, tienes toda la razón. Comencé a sospechar de ellos cuando nos reunimos para hablar sobre el ataque de la madrugada. Les propuse tu plan para llevar a cabo una ofensiva, pero dijeron que no querían arriesgarse, que era una pérdida de tiempo y que lo mejor era solo defendernos y no atacar. Aquí lo más extraño es que durante un tiempo, ellos estuvieron insistiendo en crear la milicia, y cuando comenzaron los ataques de Balzac, estuvieron bastante insistentes en conseguir a alguien que entrenara debidamente a los muchachos. Por lo que definitivamente lo que ocurrió ese día, encendió las alarmas. Aunque al principio solo creí que estaban asustados, pues casi todos eran personas que no habían tenido que pelear o sobrevivir mucho tiempo en las calles. El único que sabía algo de combate, era Marco, el que enseñó a disparar a la milicia. Por eso sabía que algo estaba mal. Aunque no creí que serían tan estúpidos como para dejarse atrapar así como así. Bueno, oficialmente eres la nueva líder. ¿Realmente puedo tomar tal cargo? Siento que tú serías muy buena líder. La gente no va a confiar en alguien que llegó hace una semana. A ti te conocen desde hace bastante tiempo. Estoy segura que tú recibiste a la mayoría de aquí. Ellos te seguirán en lo que sea que les digas. Yo puedo ser tu apoyo, pero nada más. Ok. Asumiré el cargo. Perfecto. Entonces, haz que la gente te siga en esta batalla, porque necesitaremos de todos para hacer esto. Reagrupalos. Y cuando estén listos, encuéntrense conmigo. Trataré de terminar con esto yo sola. ¿Qué? No, no vas a hacerlo. ¿Te volviste loca? Creo que siempre lo he estado. Pero si no me arriesgo, jamás ganaremos. Así que, si muero, ¿qué más da? Si puedo lograr que la mayoría de ustedes viva, entonces habrá sido un buen sacrificio. Además, tengo un plan. Ustedes no se preocupen. Que todo saldrá bien. Confíen en mí. Corrí a toda prisa alejándome de ellos. No les di ni la más mínima oportunidad de oponerse. Salté el muro hacia la calle y me adentré en estas. Era hora de cobrar un favor. Tres días atrás.
Abigail caminó por las calles del refugio, pensativa. No se lo decía a nadie, pero toda esta situación le provocaba bastante estrés. Estaba guiando a un montón de imbéciles a su muerte. Todo con tal de intentar ganar una guerra que obviamente estaba perdida. Era absurdo. Sumamente estúpido. Creer que 30 idiotas podrían contra una base entera llena de soldados mejor entrenados. Pero, en su interior, no podía defraudar a la gente que le había confiado su vida. Porque a pesar de ser altamente repudiada en la milicia, los chicos a los que había intentado entrenar, la respetaban. No tienes por qué caerle bien a alguien para que te respete. Fue lo que alguna vez le dijo su madre. En aquellas charlas que tenían a veces. Aquellas tan introspectivas que tanto disfrutaba la pequeña Abby. Aquellas charlas que tanto la hacían respetar a su madre y tenerla casi en el estatus de deidad. No podía defraudar a toda esta gente. No podía simplemente llevarlos a morir después de intentar ferozmente motivarlos para pelear. Necesitaba una respuesta. Necesitaba una salida para este problema. Sin darse cuenta, llegó hasta uno de los muros. Que, curiosamente, era donde estaba la puerta por la que había salido aquella noche en su primera misión encargada por Lisa. Volteó en todas direcciones como revisando que nadie la viera, y en cuanto se pudo asegurar que no había nadie, la cruzó rápidamente. De algún modo la cerró por fuera, pues lo último que quería, era que por su culpa, algún infectado o persona entrara al lugar y provocara un caos. Avanzó ahora por las calles del exterior. Pensativa. Seguía buscando una respuesta a su problema. Miraba al cielo y preguntaba, ¿qué debo hacer? ¿Cómo voy a resolver esto? Estaba realmente agobiada. Aterrada. Fue entonces, que durante su caminata, escuchó unos pasos detrás de ella. Que al voltear, de inmediato se escucharon a su izquierda. Y al voltear en esa dirección, se escucharon en la derecha. Y al voltear, se escucharon al frente. Hasta que, al voltear al frente, vio una extraña figura, humana, parada a unos 5 metros de ella. La luz nocturna iluminaba un poco detrás de esta figura, lo que hacía que pareciera un hombre sombra, y al mismo tiempo, hacía mucho más intrigante a la persona en cuestión. Abby de inmediato sacó su revólver. No estaba dispuesta a pelear contra quien fuera esta persona. Y al parecer, esta misteriosa persona, tampoco estaba dispuesta a pelear. Extendió sus manos, dando una clara señal de que estaba desarmado. Entonces, Abby procedió a preguntar. ¿Quién eres? Tú no me conoces, pero yo a ti sí. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Y de dónde me conoces? Te vi en la ciudad mercantil. En las peleas de apuestas. Me pareció sumamente impresionante la manera en la que te deshiciste de todos y cada uno de esos tipos. Además, sé que mataste al tipo que se encargaba de crear los exoesqueletos para la alianza que domina ese lugar. ¿Cómo sabes eso? Te estuve siguiendo desde que abandonaste la jaula de pelea. Yo mismo vi el cadáver de ese tipo en aquel cuarto. ¿A qué viene todo esto? Puedo ver el enorme potencial en ti. Y que no lo estás explotando al máximo. Personas como tú son las que he estado buscando durante mucho tiempo. ¿Estás aquí para secuestrarme? No, para nada. No le haría eso a una chica tan linda como tú. Entonces, ¿qué quieres de mí? He venido a ofrecerte algo. Muy sencillo. Tú me ayudas, y yo te ayudo. Y por lo poco que he visto, realmente lo necesitas. ¿Tienes un grupo acaso? Y no solo eso. Estoy a cargo de una división entera de él. ¿Quiénes son? Somos los halcones blancos. Intentando hacer una entrada dramática, aquel extraño sujeto caminó hacia Abigail. Debido a esto, la luz nocturna hizo que se viera un poco mejor su apariencia. Lo más destacable, era su máscara. Una máscara de metal, plateada, brillante. Tenía 3 agujeros, 2 a la altura de los ojos y 1 a la altura de la boca. Bastante inquietante a decir verdad. Realmente la chica pensó por un momento que su máscara asemejaría a la cara de un halcón, pero, después pensó que algo como eso sería muy obvio y tal vez, bastante flojo por parte del diseñador de dicha máscara. Su uniforme tampoco era algo a destacar. Era como el de ella, totalmente negro, pero, tenía un par de líneas rojas horizontales en los brazos, pecho, y muslos. El tipo se detuvo a 2 metros de distancia. Entonces, la chica preguntó. ¿Y exactamente qué tengo que hacer? Sé que tienes un potencial destructivo enorme. Por lo que lo único que tienes que hacer, es ayudarnos a entrar a una base. Es de un ejército privado, Trinus.
donde tienen un helicóptero, y saben las coordenadas de otro sitio que estamos buscando. Y a cambio, te ayudaré a exterminar al grupo con el que estás en guerra. ¿Qué te parece? Abby lo pensó un momento. Sentía que era mala idea, pero también estaba desesperada por conseguir ayuda. Entonces, al ser esta una clara señal de que sus plegarias habían sido escuchadas, terminó por aceptar el trato. Excelente. Hagámoslo de una vez. Ella asintió, y posteriormente, comenzaron el viaje hacia ese lugar. Presente. Subí a lo alto de un edificio. A la distancia lograba ver la base enemiga. Alcanzaba a ver a la gran mayoría de gente yendo de un lado a otro, preparándose para atacar una vez más. Era ahora o nunca. Saqué de uno de mis bolsillos algo parecido a un detonador. El tipo que me lo había dado dijo que al presionarlo, emitiría una señal para que él viniera en mi ayuda, funcionando también como un localizador. En el momento no lo pensé muy bien, pero esto había sido una decisión bastante estúpida. No podía creer que en verdad confié en un tipo que solo vi durante un par de horas una noche. A veces me cuestionaba mi propia estupidez. Era hasta cierto punto sorprendente que tomara decisiones así tan a la ligera y sin pensar en consecuencias. No pasaron ni 5 minutos, cuando aquel tipo apareció. Su máscara brillante era incómoda para mis ojos. Soltaba un par de destellos ocasionalmente de lo brillante que era. No pensé que llamarías tan pronto. No estaba segura de cuándo ocurriría esto. Hasta a mí me tomó por sorpresa. Sí, eso parece. Bien, ¿cuántos de mis hombres necesitas? 1, 10, 20, 30, 50, 100, 500. ¿Cuántos vinieron contigo? Toda la división a mi cargo. ¿Y eso es? Ahora mismo solo tengo 100 hombres a mi mando. Y por lo que veo, ahí son quizás 250. Tal vez un poco más, tal vez un poco menos. Pero, me gustó trabajar contigo la última vez. Tengo novio, gracias. No, eso no. Lo que quería decir, es que te ofrezco otro trato. No has cumplido con el primero aún. Lo sé. A lo que quiero llegar, es que, mandaré a todos mis hombres a esta batalla que no nos compete, a cambio de que te vuelvas una de mis oficiales. Hemos conseguido la ubicación exacta de la base que buscábamos, y no solo eso, el señor Roderick está justo ahí. ¿Sabes por cuánto tiempo hemos estado intentando dar con ese tipo? Ni siquiera sé por qué es importante ese sujeto. Pero, me darás los detalles después. Si cumples tu parte, yo cumpliré la mía. Acepto. Perfecto. Por cierto, aún no sabemos el nombre del otro. Creo que es un buen momento para decirlo, ahora que trabajaremos juntos, puede ser útil para reforzar la confianza entre nosotros. Soy Abigail. Mi nombre es Huracán. Mientras tenga la máscara, tendrás que llamarme así. ¿Es un nombre o un título? Un título. Muy bien, señor Huracán. Es hora de desaparecer una comunidad entera. Andando. Huracán sacó un silbato blanco y lo sopló con todas sus fuerzas. Aquel agudo sonido casi me rompe los tímpanos. De inmediato, decenas de personas comenzaron a correr por las calles, en dirección de aquella base. Parecían solo una multitud sin ningún tipo de organización, pero rápidamente comenzaron a separarse y a rodear el lugar. Y una vez en las cercanías de los muros, comenzaron a lanzar explosivos incendiarios. A partir de aquí comenzaron a verse verdaderamente organizados. Luego de lanzar todos sus explosivos, todos se alejaron a gran velocidad. Para este punto, ya habían ocasionado un incendio dentro del lugar. ¿Lo ves? Y todo eso es solo el comienzo. No tienes que hacer absolutamente nada, solo sentarte a observar. No puedo quedarme solo observando. Yo soy quien está al frente de todo este problema. Debo terminarlo por mi cuenta. Sabes que esto no te concierne. ¿Para qué arriesgarse? Porque yo soy quien debe terminar con esto. Solicité tu ayuda, no que resuelvas el problema por mí. Ahora dile a tus hombres que disparen a todo aquel que vean dentro de esos muros. Ya lo saben.
Estuvieron estudiándolos por un par de días para no herir a alguien que no fuera enemigo. Dales unos minutos más. Pronto comenzarán a abrir fuego. Ok. Entonces, es hora de hacer mi labor. Tu ayuda es bienvenida. Nos vemos abajo. No mueras, por favor. Aún debes cumplir con tu parte. Sonreí. Rápidamente me moví al borde del edificio. Centré la mirada en el interior de la base y acto seguido, salí disparada en esa dirección, de la misma forma que lo había hecho solo un rato atrás. Tres días atrás. Muy bien. Es ahí, ¿Dónde está el resto de tu grupo? rodeando el lugar. Hay 8 de mis muchachos ahí, escondidos en las sombras. ¿Cómo vamos a entrar? Con sigilo. Si usamos la fuerza bruta, corremos el riesgo de arruinarlo todo. Perder el helicóptero y no encontrar las coordenadas. Entraremos, tú vienes conmigo. Iremos a la sala de operaciones y buscaremos las coordenadas. Mientras tanto, mis muchachos buscarán las llaves del helicóptero y cuando las encuentren, huirán en él. Para ese momento, seguro ya habrá todo un caos dentro, por lo que tendremos que pelear y destruir este lugar. Eso último es obligatorio. No debemos dejar que den aviso a sus otras bases. No deben saber que fuimos nosotros. Al menos no por ahora. ¿Solo eso? ¿Querías más? Los planes no siempre tienen que ser tan sofisticados. Sí, lo sé. Por cierto, casi lo olvidaba. Toma esto. Esta noche, serás una más de nosotros. No dejes que nadie vea tu rostro. El tipo entregó un pasamontañas y una máscara blanca con los mismos 3 agujeros. La chica de inmediato se puso ambas cosas. Estando todos en posición, dieron inicio al plan. Primero entrarían Abigail y Huracán. Ellos se ocuparían de lo más difícil. Avanzaron sigilosos por la base. Al ser de noche, o más bien, de madrugada, absolutamente nadie andaba por las calles. Así que, moverse por estas fue mucho más fácil. Había algunos guardias caminando, pero no eran tan constantes, que fácilmente pudieron evitarlos. Parecía que el tipo ya tenía muy bien estudiado el lugar, pues, supo exactamente a dónde ir. Por lo que había dicho un rato atrás, Abigail había entendido que no sabía a dónde se metía, pero, al verlo moverse como si viviera aquí, entendió que más bien se refería a que no sabía realmente si lograría conseguir lo que buscaba sin llamar la atención. Entraron a la dichosa sala de operaciones. Caminaron durante un rato mientras el tipo buscaba el lugar correcto. No tardaron mucho en encontrarlo. Un cuarto con algunas computadoras y un radar de uso militar era lo que había dentro. El tipo de inmediato se puso manos a la obra. Le pidió a Abigail que cuidara la puerta mientras él se hacía cargo. La pequeña acató las órdenes y se puso recargada al muro, esperando a que alguien entrara para volarle la cabeza con su revólver. Pronto, comenzó a sonar una alarma. Y ni 3 minutos después, comenzó un tiroteo. Eso solo significaba una cosa. Los demás ya habían conseguido las llaves del helicóptero. Había pasado tal vez media hora desde que entraron, y todo ya era un caos. Un grito de victoria se escuchó al otro lado de la habitación. El tipo había conseguido las coordenadas. Pero, esto solo activó otra alarma. Una luz roja comenzó a parpadear, y por todo el edificio comenzó a escucharse dicha alarma. El tipo ya tenía lo que buscaba, por lo que rápidamente salieron corriendo de ahí. No sin antes, dejar un explosivo en dicha habitación, el cual, 5 segundos después, explotó. Prepárate, porque afuera no nos espera nada bueno. Siempre estoy preparada. El sujeto pateó la puerta con fuerza, y salió hacia la calle. Lo primero que hizo, fue lanzar algunas granadas en dirección de los soldados, los cuales, estaban muy bien armados. Abigail no se quedó atrás. Apuntó ambas manos en dirección del enemigo. Las granadas explotaron, y al mismo tiempo el láser se disparó de sus 2 manos. Sobra decir que fue mucho más efectivo el láser que las granadas. El tipo, visiblemente sorprendido, preguntó por lo que acababa de hacer. Preguntó si era alguna clase de arma experimental. Ella solo asintió, pues no quería revelar su secreto así como así. Ambos se pusieron en guardia. Abigail preguntó por qué no traían armas de fuego, a lo que el sujeto respondió que no las necesitaban.
Apenas unos segundos después, vieron al helicóptero despegar. Era hora de que ellos hicieran su parte. Se pusieron espalda con espalda, y cada uno salió disparado en direcciones opuestas. Lo siguiente solo puede ser descrito como una masacre. Al menos de parte de Abigail. No tenía piedad ni dudaba en desintegrar con su láser a cuantos soldados enemigos viera. Tenía una ventaja, y es que era incapaz de sentir dolor. Además, sin darse cuenta, había liberado su aura, por lo que, los disparos, por alguna razón, se desintegraban al tocar la ya mencionada. Aprovechó esto, y como rayo, disparaba pequeños láseres con sus dedos, los cuales atravesaban las cabezas o pechos de sus enemigos, matándolos al instante. Se movía a una velocidad excepcional, la cual, hacía casi imposible seguirle el paso. De repente tomaba a alguno de los soldados enemigos, lo golpeaba en el estómago o espalda y de inmediato disparaba el láser con su puño, el cual atravesaba al sujeto y de paso, mataba a los que estuvieran al frente. Era algo sádica, eso ni siquiera ella lo negaba, pero, había perdido casi toda chispa de humanidad al perder a la última persona que ella afirmaba amar. No tenía por qué ser compasiva y comprensiva con gente que no lo merecía. Ella mataría a quien se le pusiera enfrente si realmente lo merecía. Y estos tipos, entraban perfectamente en esa descripción. Al ver el campo de batalla vacío, pensó que había terminado, pero, apenas un segundo después, un objeto circular se pegó a su ropa. Sin pensarlo lo arrancó, y cuando lo lanzó, a medio camino este explotó. Dejando una nube de gas verdoso en el aire. Por el aroma, sabía que eran gases tóxicos, pero, su aura la hacía prácticamente inmune a todo este tipo de cosas. Lo único que sentía, es que respiraba un aire algo caliente. De entre la nube, un extraño sujeto emergió. Este no era como los demás. Este llevaba una armadura más sofisticada. La mayoría de soldados aquí, llevaban algo más parecido a una armadura ligera. Llevaban un uniforme verde con detalles negros. Una pechera, coderas, rodilleras, y al parecer, todo esto era parte de un exoesqueleto. Todo lo antes mencionado, en un color negro. En cambio, este sujeto, llevaba una armadura completa. No había espacio donde no se vería algo que no fuera metal. Una armadura negra, con detalles blancos, y un número pequeño escrito en el pecho. A3. No sabía lo que significaba, pero, estaba segura que se refería a que era la tercera armadura en ser creada. El casco se asemejaba al de un astronauta. Parecía solo ser un cristal que le permitía ver, pero, detrás de este, parecía haber más protección. 2 puntos rojos brillaron a la altura de los ojos, y de inmediato, vapor fue expulsado a presión de la espalda del sujeto. Esto solo significaba una cosa. Se estaba preparando para atacar. Apuntó su dedo hacia la chica, y ella un tanto nerviosa, pensó que algo pasaría, pero, solo la estaba señalando. De pronto. Con su otra mano lanzó 3 de esas granadas tóxicas nuevamente hacia ella. Abigail las esquivó fácilmente y a toda prisa se lanzó hacia el sujeto, el cual, ya la esperaba. No la dejó acercarse demasiado, pues, cuando la tuvo a la distancia perfecta. Le dio un golpe en la mejilla izquierda que la hizo rodar por el suelo. De inmediato se puso de pie, y se lanzó nuevamente. Solo que, esta vez, no cometería el mismo error. Cuando estuvo bastante cerca, aquel sujeto intentó golpearla una vez más, pero, ella de inmediato saltó, y logró darle un golpe directo a la cara, el cual lo hizo retroceder un poco. Un poco desconcertado, aquel sujeto de inmediato lanzó 2 cilindros al suelo. La chica no sabía qué eran, pero, al explotar, una enorme nube de humo se hizo presente. Nerviosa, comenzó a mirar en todas direcciones, esperando un ataque sorpresa, el cual, finalmente llegó. Algo la atrapó de los tobillos, y de inmediato la levantó. Acto seguido, fue azotada contra el suelo con brusquedad. Una y otra vez. Era incapaz de liberarse, y cada que lo intentaba, era azotada nuevamente. Entonces, en un lapso de 2 segundos en los que el tipo parecía haberse cansado, Abigail aprovechó, y disparó su láser a lo que la aprisionaba. Por fin se había liberado. Rápidamente se puso de pie y se lanzó al ataque nuevamente. Le dio una patada en las costillas a aquel sujeto, con la cual, agrietó su armadura. Ni siquiera ella era consciente de la fuerza que tenía. Acto seguido, el tipo la tomó de la pierna y le dio un fuerte codazo en la rodilla, rompiéndosela al instante. Pero, aprovechando que aún le sujetaban la pierna, dio un salto y le dio una fuerte patada en la cara, del lado derecho de esta.
El tipo la soltó, y la chica, con fuerza, regresó su rodilla a su posición normal, para que así, la regeneración fuera muchísimo más rápida. Y así fue. Menos de medio minuto después, ya estaba como nueva. Solo que, no tuvo tiempo ni de respirar, pues, aquel sujeto se lanzó de nueva cuenta en contra de ella. El tipo trató de golpearla una vez más, pero, fue sorprendido con un disparo de láser justo al abdomen. Sorpresivamente, esto no lo atravesó, sino que solo desintegró la armadura en esa zona. Ambos sorprendidos, se miraron un segundo. Abigail de inmediato le dio un golpe con todas sus fuerzas en la zona descubierta, lo que hizo que el tipo saliera disparado contra un muro, el cual por la fuerza del impacto, se agrietó hasta casi romperse. De algún modo, Abigail supo que podía concentrar su aura en una sola parte del cuerpo, por lo que, concentró absolutamente todo en su mano derecha, la cual, apuntó contra el sujeto, que, tambaleante se intentaba poner de pie. No quiso darle más tiempo para ello, por lo que velozmente le disparó el láser, y el tipo, esta vez, sí fue desintegrado en su totalidad. No había pasado tanto tiempo desde que Abigail se separó del otro sujeto, pero, este tiempo fue suficiente para que él lograra acabar con todos los que le correspondían. Ambos nuevamente se encontraron, frente a la entrada del lugar del que habían salido originalmente. Se miraron, preguntaron si habían terminado, ambos asintieron. Así que, era hora de irse. No sin antes, hacer arder este lugar. No fue tan difícil hacer esto último. Solo prendieron fuego al depósito de vehículos, y dejaron que lo demás se hiciera por cuenta propia. Ambos abandonaron el lugar, victoriosos. Y lo mejor de todo, es que Abigail había conseguido que le hicieran un favor. El cual, lo aprovecharía de la mejor manera. Presente. Definitivamente no había sido la mejor idea hacer una entrada tan sorpresiva, pero, me las había arreglado para librarme del ataque masivo de los habitantes del lugar. No sentía remordimiento en cortar por la mitad, o directamente desintegrar a cuantas personas se me pusieran enfrente. A fin de cuentas, estaba aquí para eso. El problema es que parecían bastante organizados. Recibía disparos en las piernas que me hacían doblegarme, para que de inmediato recibiera un golpe en la cara, u otro disparo. No me dejaban dar siquiera 3 pasos, cuando esta misma acción se repetía. Mi único escape era disparar el láser de forma circular en direcciones al azar, pero, aún haciendo esto, volvía a pasar lo mismo. Estaba comenzando a desesperarme. No estaba recibiendo la ayuda que Huracán había mencionado. Pero, justo en ese momento, convenientemente, comencé a escuchar más disparos, y a la gente de aquí, entrar en pánico y comenzar a disparar. Miré o traté de mirar a lo que le disparaban, pero, no se veía absolutamente nada ni nadie. Esta fue mi oportunidad. Una vez más disparé el láser en forma circular, y al mismo tiempo, comencé a dispararlo hacia las ventanas donde lograba ver a alguien asomarse. Sumado a esto, algunos minutos después, vi un enorme camión de carga reventar uno de los muros del lugar. Lo reconocía. Era el que ellos habían usado para tumbar nuestra puerta. Detrás de aquel camión, decenas de muertos comenzaron a entrar. Y de la cabina, bajaron Karen, Alex y Lisa. Los 4 cruzamos miradas rápidamente y nos hicimos señas. Ellos me pedían ir a donde estaban, pero yo les negaba con la cabeza y les instaba a venir hacia mí. Se negaron de igual forma. Entonces, me di la vuelta, y cuando me preparaba para seguir avanzando, 4 puntas atravesaron mis extremidades y me jalaron con fuerza en diferentes direcciones, dejándome suspendida en el aire, para acto seguido, sentir cómo estas puntas inyectaban un líquido en mi cuerpo, y al mismo tiempo, sentir una descarga eléctrica tan potente, que de no ser por mi aura, la cual estaba activa, seguro habría muerto calcinada internamente. Y esto no terminó aquí. Una 5ª punta, como de flecha o arpón, atravesó mi pecho y se clavó justo en mi corazón. Pude sentir cómo se encajaba fuertemente en este y de inmediato, lo mismo. Un líquido era inyectado y posteriormente, sentía una fuerte descarga eléctrica. Pronto supe quién hacía esto. Las 4 puntas de mis extremidades eran controladas por soldados de uniforme gris y la que había sido clavada en mi corazón, por un sujeto exactamente igual al de la máscara blanca y dorada. Solo que la máscara de este era negra. ¿Cuántos tipos de estos habían? Me pregunté fugazmente.
Entonces, jalé con fuerza las puntas que estaban clavadas en mis brazos, y 2 soldados salieron disparados en mi dirección. Estos fueron calcinados por mi láser casi de inmediato. Posteriormente arranqué la que tenía en el corazón. Una vez más disparé el láser, pero este sujeto lo evitó. Terminé por arrancar las que tenía en las piernas y así por fin pude caer al suelo. Me puse de pie, escupí un gran chorro de sangre y respiré profundamente. Mis heridas habían sanado en apenas unos segundos, así que estaba lista para combatir. Aquel tipo solo negó con la cabeza y de inmediato sacó una especie de bomba de humo, la cual arrojó prácticamente frente a él, y un humo de color morado comenzó a salir. No entendía lo que pasaba, pero, apenas un minuto después, un sujeto con una especie de armadura o traje apareció junto a este sujeto. Una armadura negra con algunos detalles en color morado. Me recordaba un poco a la del sujeto que había enfrentado días atrás con Huracán. Solo que este sujeto traía un arma. Una lanza mezclada con guadaña. Era un arma bastante larga, quizá de unos 2 metros, y parecía bastante pesada. El sujeto la empuñó con fuerza y me apuntó con ella. De inmediato me puse en guardia. El tipo a su lado simplemente se retiró sin más. Esto sería solo entre él y yo. Suspiré. Y como si esto fuera un duelo a muerte entre vaqueros. Disparé mi láser velozmente. El tipo sin mucha complicación esquivó mi ataque. Rápidamente corrí hacia él para atacarlo, pero fue un grave error. Aún siendo muy rápida, el tipo lograba superarme. Logré acercarme hasta estar a 2 metros de distancia, pero, con la guadaña, simplemente me cortó por la mitad. Me cortó justo a la mitad del torso. Me había partido en 2 literalmente. Pero, fue un corte tan rápido, que cuando mi cuerpo comenzaba a desprenderse y caer al suelo, mi regeneración hizo lo propio y evitó que esto pasara. Solo terminé con el traje rasgado. El tipo y yo nos miramos un segundo, y de inmediato, desaparecí. Me puse detrás de él, salté y le di una fuerte patada en la espalda. El tipo salió disparado, pero, una vez más, usando la guadaña, logró detener su avance clavando la punta de este en el concreto. Antes de que pudiera voltear a mirarme, corrí hacia él. Me puse detrás suyo una vez más, y esta vez le di una patada a las costillas. Nuevamente salió disparado, y nuevamente hizo lo mismo para no avanzar demasiado. No lo dejé respirar. Esta vez me puse frente a él y le di un golpe con todas mis fuerzas en el estómago. No fui consciente de cuánta fuerza utilicé, pues solo escuché el blindaje de su armadura romperse. Además, esta vez no salió disparado. Había clavado su arma con tanta fuerza al pavimento que esto fue lo único que lo salvó. El tipo me miró. Le devolví la mirada, y sin que me diera cuenta, roció una especie de ácido en mi rostro, el cual solo percibí como si fuera agua tibia. No podía ver su rostro, pero sentía esa reacción de sorpresa de su parte. Una vez más intenté golpearlo, pero él fue más rápido y me pateó en el pecho. Eso le dio 2 segundos de ventaja, con lo que sacó su arma del pavimento y nuevamente me golpeó. Me dio un puñetazo tan fuerte en el rostro que terminé por caer al suelo y agrietar el concreto por el impacto. Esta vez apuntó la lanza a mi cara, y cuando estuvo a punto de clavármela, apareció Huracán, que de inmediato pateó en la cabeza al sujeto, lo que hizo que cayera al suelo, dándome tiempo de ponerme de pie. Preguntó si estaba bien, a lo que respondí afirmativamente. Entonces, nuevamente apareció el sujeto de máscara negra. Atacó a Huracán, y ambos comenzaron a intercambiar golpes, para unos segundos después, llevar su pelea lejos de nosotros. El tipo con la armadura ya rota, nuevamente se lanzó al ataque. Veloz intentó clavarme la lanza, pero apenas pude esquivar su ataque. Al mismo tiempo, tomé su arma y la jalé con fuerza. El tipo no la soltó, pero pude hacer que viniera hacia mí, a lo cual lo recibí con una patada al mentón que lo hizo caer, soltando el arma en el proceso. Esta vez era yo quien la empuñaba. De inmediato intenté hacer lo mismo con él. Primero traté de cortarlo con la guadaña, pero el tipo se movió veloz a la izquierda, por lo que intenté ahora clavarle la lanza. Ambas cosas resultaron ser un fracaso, pues el tipo tomó el arma con fuerza e hizo lo mismo que había hecho con él. Tiró con fuerza de ella, lo que hizo que fuera llevada hasta él. Y al tenerme a una distancia relativamente cercana, me dio un golpe descendente en la cabeza que me hizo rebotar en el concreto.
Rápidamente me puse de pie y traté de golpearlo, pero logró esquivarme con facilidad. Respondió dándome una fuerte patada en la cara, que me hizo salir disparada hacia un muro. Atravesé este debido al impacto, pero, de nueva cuenta me puse de pie en un segundo. En ese momento, solo vi la lanza a punto de atravesarme la cabeza. Rápidamente la esquivé y esta se clavó con fuerza en la pared detrás mío. Pronto, un par de granadas volaron por el agujero en el muro y al tocar el suelo, explotaron, cegándome momentáneamente. Esto le dio el suficiente tiempo al tipo para atacarme, pues, mientras mi vista se recuperaba, solo sentí un golpe en el estómago que me hizo salir disparada ahora hacia el techo. Atravesé este último, y el tipo sin perder tiempo, me lanzó su arma. Afortunadamente para este momento había recuperado la vista, por lo que alcancé a tomar el arma de la punta, e impulsarme con ella hacia un costado, cayendo a un par de metros del agujero que había hecho mi cuerpo. El tipo de un salto atravesó dicho agujero, y tomó su arma la cual estaba clavada en el techo. Nos miramos una vez más, y sin que lo esperara, le disparé el láser. El tipo de inmediato saltó hacia el techo y lo tomó de impulso para salir disparado hacia mí. Fue tan rápido que cuando moví mi mano para atravesarlo con mi láser, el tipo ya estaba a escasos centímetros, a punto de darme un puñetazo nuevamente. El golpe fue tan certero que salí disparada una vez más, esta vez, atravesando una ventana y cayendo a la calle. Y una vez más, me puse de pie en escasos segundos. Grité: «Necesitarás más que eso para vencerme». Me puse en guardia, y esperé a que saliera del edificio, ya fuera por la ventana o por el agujero por el que había entrado. Pero, logró sorprenderme, al aparecer sobre mí, en el cielo. Me aparté del camino y el tipo cayó de lleno en el pavimento, clavando su lanza una vez más en este, y levantando una gran nube de polvo en el proceso. Quedé atrapada dentro de la nube. La visibilidad era tan reducida que apenas podía ver mis propias manos. Entonces, una vez más, alcancé a ver la lanza a escasos centímetros de mi cara, por lo que, casi como un reflejo, la detuve con ambas manos. La nube lentamente se disipó, y de inmediato, apenas notar la silueta de aquel sujeto, solté el arma haciéndola a un lado y me lancé al ataque. Me moví tan rápido que logré darle un golpe en la cara sin que pudiera siquiera reaccionar. Esto lo hizo retroceder unos pasos, por lo que lo pateé justo en las piernas y de inmediato en el tobillo, para hacerlo caer al suelo. En ningún momento soltó su arma, por lo que aún en el suelo, me golpeó con esta, lo que frenó mi siguiente movimiento, el cual sería ponerme sobre él y golpearlo hasta matarlo. El tipo gracias a esto logró ponerse de pie una vez más. Y sin perder tiempo, se lanzó de nuevo al ataque. Trató de cortarme con su guadaña, pero logré esquivar su ataque. Salté sobre su espalda y rápidamente me subí sobre sus hombros. Tomé su cabeza con ambos brazos, mientras que hacía presión con mis piernas. Comencé a tirar tan fuerte de su cabeza, que de inmediato se olvidó por completo de su arma y comenzó a luchar por quitarme de encima suyo. Empecé a escuchar como el blindaje se rompía, y el tipo, conforme esto sucedía, luchaba más y más por quitarme de encima. De pronto, debido a la gran fuerza empleada, le arranqué la cabeza. Literalmente. Su sangre me bañó por completo, y de inmediato caímos al suelo. La cabeza rodó por el suelo. Esto se había terminado bastante rápido. Me puse de pie, tomé el arma del tipo. Primeramente planeaba usarla, pero era tan grande que simplemente me sería imposible manejarla. El tipo lo hacía ver sencillo porque medía casi lo mismo que su arma, pero para alguien como yo, que mide 1,5 metros, eso sería muy complicado. La lancé al suelo, y sin perder tiempo, corrí hacia donde había más disparos. Lo siguiente fue mucho peor que una masacre. Gracias a la ayuda de Huracán y sus hombres, más la enorme cantidad de muertos en las calles, esto estaba siendo sumamente fácil. Karen, Alex y Lisa acompañaban al resto de la milicia, atacando desde la distancia. Si tenían oportunidad, bajaban a las calles y los mataban a golpes, pero, en general, usaban sus exoesqueletos para moverse rápidamente entre los techos y disparar desde ahí. Supe que la pelea estaba decidida cuando el cuerpo del tipo con el que peleaba Huracán cayó en mitad de la calle, a la vista de todos los habitantes del lugar. Aquello les bajó la moral tanto, que simplemente su intensidad a la hora de pelear bajó. Ya no tenían ningún soldado especial. El más poderoso había sido derrotado por mí.
Aquello desmotivaría a cualquiera. Y era por algo así que todo el refugio que estaba apoyando creía que estaba condenado, porque no tenían una verdadera posibilidad de ganar. Y gracias a mí, estaban consiguiendo lo imposible: ganar esta batalla. Poco a poco los fuimos acorralando. Pasaron de ser más de 200 a solo 50. Y rápidamente ese número bajaba más y más. Pero si algo les sobraba, era tenacidad. Pues en ningún momento se rindieron o dejaron de pelear. Ninguno titubeó. Ninguno se echó para atrás. Aun cuando solo quedó un último hombre en pie, aquel sujeto, en cierto sentido, era admirable. Peleó hasta el último segundo por lo que creía correcto. Desgraciadamente, esto ya estaba decidido. Con aquel último disparo, esta batalla terminó. Las horas siguientes, con ayuda de Huracán y sus hombres, revisamos toda la base. Había demasiadas cosas, las cuales fueron llevadas hasta nuestro refugio. Gracias a esto, ahora la milicia estaba mucho mejor armada y extrañamente, días después, mucha gente comenzó a apuntarse a los entrenamientos. Había vuelto a un grupo de 21 imbéciles, en personas respetadas y admiradas. A pesar que la peor parte me la llevé yo. Ellos habían hecho lo propio, pues al regresar al refugio, se notaban bastante lastimados. Afortunadamente nadie murió, al menos nadie de la milicia. En una de las últimas expediciones para saquear la ahora abandonada base enemiga, me encontré con algo que me puso a pensar bastante, y que reavivó mi esperanza. Me encontré con su auto. Mientras revisábamos algunos almacenes, llegamos al de vehículos. Y dentro de uno de ellos, encontré el auto de Mark. Aquel auto especial, blindado, con el que habíamos escapado de nuestra ciudad aquel día del bombardeo. Tenía aún sus llaves puestas. Me pregunté cómo es que había llegado hasta aquí. La última vez que fue usado, se había quedado oculto, y nosotras al escapar, ni siquiera pudimos recuperarlo por lo rápida que fue nuestra huida de esa ciudad. Karen estaba conmigo mientras revisábamos este almacén. Ella parecía extrañada por esto, pero usaba la lógica. Decía que simplemente alguien lo encontró y lo trajo hasta aquí. Pero fue justo en este momento que ella se enteró que el auto era blindado y que era prácticamente imposible abrirlo sin la llave. Ella preguntó dónde estaba la llave y respondí que Mark la cargaba consigo siempre. No dijo más, pues intentó formular una respuesta lógica. Terminó por decirme que tal vez no era el mismo auto, pero yo lo conocía muy bien. Era el auto de Mark. Todo esto me dibujó una sonrisa, pues me gustaba pensar que él estaba vivo. Pero, en cuanto pude pensar un poco menos emocionada por aquella suposición, tuve una duda. Si él estuvo aquí, ¿por qué dejó el auto? Él no abandonaría su auto, más por el hecho de ser como un recuerdo de su padre, algo que le recordaba a él, pues, recuerdo que durante el tiempo que simplemente estuvimos escondidos en un edificio, en ocasiones me hablaba de su padre y de cómo le preocupaba el no saber absolutamente nada de él, el no saber si estaba con vida o si había logrado regresar a casa, o lo que quedaba de esta. Jamás dijo que lo extrañaba, pero el cómo hablaba de él, hacía de notar que realmente lo extrañaba. Entonces, era sumamente raro que hubiera olvidado el auto aquí. Por un momento comencé a creer la suposición de Karen, que simplemente alguien más lo había traído, o que era otro vehículo muy parecido al suyo. Pero al ver las llaves, supe que efectivamente era el suyo, por un simple detalle: un llavero con forma de sombrero vaquero. Subimos al auto, y posteriormente regresamos al refugio. Durante el viaje una voz en mi cabeza me habló. No tuve una conversación con esta, pues simplemente me dijo una cosa: encuentra lo que nos pertenece. Pensé que me estaba volviendo loca, pero esto tenía sentido, al menos para mí, pues el día que obtuve estos poderes, tuve una conversación con algo o alguien que se veía como Mark, que me pedía recuperar la parte de su poder que había sido robada. Y al escuchar esa frase en mi cabeza, de la nada, sentí un aroma dulce casi imperceptible. Al mismo tiempo, dicho aroma de algún modo me decía a dónde ir. Al norte. Creo que estaba claro. No podía quedarme aquí para siempre. Tenía que cumplir con una de las partes del trato. Y tal vez después de hacerlo, podría regresar.
Aunque antes de eso, tenía que buscar a Mark. Porque algo muy dentro de mí me decía que de algún modo estaba vivo. Por lo que debía encontrarlo lo más pronto posible. Pasaron un par de días luego de eso. Cada vez estaba más impaciente por comenzar con este viaje. Solo había un problema. Quería hacerlo sola. No quería exponer a nadie a esto, pues era algo que solo me concernía a mí. Pero, al comentarlo con Karen y Alex, la primera se opuso a dejarme ir sola. Decía que no me dejaría por ningún motivo y que me seguiría donde sea que fuera. Traté de explicarle lo complicado del viaje que estaba por hacer, pero su respuesta era la misma. Terminé por aceptar que me acompañara, pues aunque jamás lo hubiera dicho, sabía que de algún modo también apreciaba a Mark, a pesar de no haberlo conocido durante tanto tiempo, también lo apreciaba como un buen amigo. Aunque quizás esto era debido a todo lo que le había contado de él. De quien me sorprendió un poco la respuesta fue de Alex. Él dijo: Me encantaría acompañarte en este viaje, ayudarte en esto. Pero entiendo los riesgos que eso conlleva. Y gracias a lo que vivimos en la batalla con Balzac, me di cuenta que el mundo exterior es mucho más peligroso de lo que pensaba. No solo hay que cuidarse de los infectados, sino también de los locos que consiguen poder y armas de destrucción masiva. Sinceramente, yo no estoy hecho para ese mundo. Sí, gracias a ti ahora puedo pelear mucho mejor, pero estoy muy lejos de ser útil allá afuera, ser útil para ti. No quiero ser una carga, un lastre. Además, siento que he encontrado mi lugar aquí. Trabajando en la enfermería me siento como en casa. No lo tomes a mal, pero realmente siento que soy de más ayuda aquí, que de lo que seré contigo allá afuera. No quiero ser ese personaje que muere solo porque es un inútil. Él lo había entendido. Y para nada me molestaba. Pues realmente estaba de acuerdo con lo que decía. Parecía muy a gusto estando aquí. Así que, mi respuesta a eso fue decirle que estaba bien, que no estaba obligado a acompañarme. Él me sonrió y preguntó si volvería, a lo que respondí simplemente con un: no lo sé. Finalmente llegó el día. Había hablado con Lisa el mismo día que con mis amigos sobre esto. Ella no estaba muy de acuerdo en dejarme ir, pero sabía que esto era importante para mí. Evidentemente a nadie le hablé sobre recuperar el poder robado, además de Karen. Sino que a todos les hablé sobre la posibilidad de que Mark estuviera vivo y que quería ir a buscarlo. Lisa no sabía absolutamente nada de él, pero entendía la importancia que tenía para mí, así que terminó por desearme buena suerte y darme algunas provisiones para el viaje. Este día, junto con Alex, había venido para despedirse de mí. Agradecí su hospitalidad. Y ella me agradeció por ayudarle en la entre comillas guerra. Me dijo que cuando quisiera podría regresar, pues siempre tendría un hogar aquí. Sonriente le di las gracias, y antes de subir al auto Ashley llegó corriendo. Ella era la única que al parecer le dolía que me fuera. Se acercó a mí y un tanto triste, me deseó buen viaje. Le agradecí, y antes de poder decir otra cosa, sorpresivamente, me robó un beso. Fue tan rápido que apenas si pude reaccionar. No sabía qué decir. No sabía si molestarme por ello. Pero, al final solo pude decirle: conseguiste lo que querías, ¿no? Ella sonriente solo sintió y posteriormente me dio un abrazo fuerte, para acto seguido desearme buena suerte. Le di las gracias por esto último, y finalizó diciendo que esperaba que volviera, pues quería conocer al chico del que tanto hablaba. Simplemente sonreí y dije: así será. Ella me soltó, y finalmente subí al auto. Dentro, Karen me preguntó si estaba lista. A lo que firmemente dije que sí. Las puertas del refugio se abrieron. Lentamente salimos de ahí. Vimos como poco a poco las figuras de Alex, Lisa y Ashley se iban haciendo más y más pequeñas hasta simplemente perderse en la distancia. Nuevamente estábamos como al principio. Solo Karen y yo. Y esto no quería decírselo a nadie, pero estaba emocionada por este viaje. Pues estaba segura que Mark estaba vivo y no podía esperar para poder verlo de nuevo, y por fin decirle todo lo que jamás había podido.
Estuvimos un rato manejando por carretera. No nos tomó mucho salir de la ciudad. Pero ya había pasado bastante de eso y necesitaba estirar un poco las piernas. Además, estaba comenzando a oscurecerse y no sabía si tenía el combustible suficiente. Afortunadamente, habíamos tomado una desviación, la misma que tomamos en dirección al pueblo en aquel viaje a la ciudad comercial. Finalmente nos detuvimos en cuanto vimos las primeras casas. Estas estaban un tanto destruidas, pero había un par que todavía estaban en perfecto estado. Decidimos pasar la noche en una de ellas. El pueblo parecía completamente abandonado. Ni siquiera parecía haber infectados. Todo estaba en absoluto silencio, sumado a la oscuridad de la noche. Hacía un perfecto momento de paz. Al menos para mí. Dentro de la casa. No había gran cosa. Solo muebles rotos, documentos regados por el suelo y algunas cosas más igualmente regadas. Tenía 2 habitaciones, una más grande que otra. Luego de revisarlas, cada quien tomó una. Karen se encerró en su habitación, mientras yo recorría un poco más de la casa. Tenía un jardín trasero, con un árbol ya seco justo a la mitad de este. Salí hacia esta zona de la casa y me quedé un rato ahí, admirando el cielo nocturno. Pronto, escuché pasos en las cercanías. Saqué mi cuchillo y me puse en posición. Pero, de detrás del árbol seco, apareció Lacan. Con total tranquilidad me habló. Parece que olvidaste nuestro trato. En lo absoluto. Dijiste que cuando fuera el momento, me buscarías. Jamás pensé que huirías del refugio donde vivías. ¿No se supone que prácticamente tú los salvaste de ser destruidos? ¿Por qué huiste? ¿Qué sucedió? No sucedió nada. Simplemente estoy buscando a alguien. Mi novio, al parecer, está vivo. Pensé que tu novio era uno de esos chicos con los que a veces te veía. ¿Por qué me espiabas? Eso es raro. Lo hice antes de conocernos. Lo sé, estoy jugando. Como sea. Entonces, estás buscando a tu novio. ¿Sabes siquiera dónde está? ¿O tienes al menos una pista de ello? No, no tengo absolutamente nada. ¿Cómo planeas encontrarlo? No tengo idea. Pero sé que lo haré. Me encantaría tener ese nivel de confianza en mí mismo. ¿Qué haces aquí? ¿Viniste a hacerme pagar mi parte del trato? Algo así. ¿Así a dónde te diriges? Por ahora, al norte. Sigue así. Te veré cuando estés cerca de la frontera. Ahí está lo que buscan. Al noroeste. Ahí está la base central de Trinus. Ahí está Roderick Magroff. ¿Qué tiene de especial ese tipo? Es la segunda vez que te escucho decir ese nombre. Es el inventor más grande que ha dado este mundo. Él creó gran parte del armamento que actualmente se usa en la guerra. Él mejoró los exoesqueletos e hizo trajes casi indestructibles con ellos. Algo parecido al del sujeto con el que peleaste cuando invadimos su base en busca de las coordenadas. También fue el encargado de mejorar los robots de combate. ¿Alguna vez has visto uno? Los más pequeños miden 2 metros. No, jamás he visto uno. Pues él fue el responsable de crear todo eso, y aún hay muchas más cosas que fueron creadas por él, pero creo que ya te haces una idea del por qué es tan importante. ¿Y lo quieres para mejorar tu ejército? Exactamente. Con el de nuestro lado, nuestras posibilidades de victoria aumentarían exponencialmente. ¿Y qué esperan para sacarlo de ahí? Es un lugar demasiado bien protegido. No puedes dar 2 pasos en su territorio porque te acribillan sin preguntar. Lo llevaron ahí justamente porque ya habíamos intentado secuestrarlo. Ese grupo, Trindus, es bastante poderoso al parecer. Es un ejército privado. Llevan años operando, pero, desde que todo estalló, decidieron no apoyar más a quienes compraran sus servicios, y en su lugar, se volvieron una facción más en busca de ganar la guerra. Suena que será algo difícil lograr sacarlo de ahí. Así es. Por eso estamos intentando hacer un plan para ello. Entonces solo viniste hasta aquí para decirme eso. Solo quería asegurarme de que no estuvieras huyendo. Porque de ser así, yo mismo te arrancaría las piernas. ¿Acaso me estás amenazando? De pronto, pude ver mi aura salir ligeramente. Para nada. No creo siquiera poder hacerte frente. Ok.
Entonces, ¿vendrás a buscarme cuando sea la hora de efectuar el plan? Así es. Yo te buscaré cuando sea el momento. Mientras tanto, sigue a donde sea que vayas, que yo me encargaré de encontrarte. Nos vemos, Abigail. Sin darme oportunidad de decir algo, volvió a esconderse detrás del árbol. Rápidamente me acerqué justo a ese lugar, pero me llevé una sorpresa al descubrir que ya no había nadie. ¿Cómo hizo eso?, me pregunté. Suspiré. Tampoco me importaba tanto como para tratar de descubrir cómo lo había hecho. Me quedé un rato más viendo el cielo nocturno, hasta que comenzó a darme algo de sueño. Hacía semanas que no sentía esta sensación. Era hasta un poco raro sentirla de vuelta. Pero tampoco me iba a forzar a estar despierta. Ya había sido suficiente de no dormir, pensé. Había pasado un par de semanas sin dormir siquiera un poco, y es que mi cuerpo sencillamente no lo necesitaba, no me lo pedía. Y si no necesitaba dormir, me parecía una pésima idea simplemente estar toda la noche con los ojos cerrados dando vueltas en la cama para siquiera intentar conciliar el sueño. Tal vez un par de horas estaba bien, pero hacerlo toda la noche me provocaba ansiedad. Entré a la casa nuevamente. Caminé en silencio a mi habitación y me dejé caer sin más sobre la cama. Lentamente, mis ojos se cerraron para que finalmente cayera profundamente dormida.